Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Amén. Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Es para mí una bendición y un privilegio el poder estar compartiendo la palabra del Señor con ustedes una noche más. Yo les saludo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero que por favor vayamos a nuestras Biblias rápidamente y leamos el segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y verso 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y verso 14. La palabra de Dios dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Oremos rápidamente. Señor, en esta hora quiero pedirte que por favor la unción del Espíritu de Jehová venga sobre mí una vez más y me ayude para compartir tu palabra. Señor, quiero por favor pedirte que este mensaje llegue a lo profundo de nuestros corazones y que tu palabra y la voz del Espíritu Santo, que es capaz de cambiar nuestras vidas para siempre, nos hablen en esta ocasión, en esta noche, por favor. Gracias te doy por tu palabra bendita. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. En esta ocasión yo escogí para predicar el tema de orando por sanidad y por restauración. Y escogí este versículo que ejemplifica prácticamente pues el principio de sanidad y restauración. Como sabemos, históricamente, este es un versículo que se dio en el momento en el que Salomón estaba dedicando el templo de Jehová. Y él estaba orando delante de su presencia. Y el Señor se le apareció y le preguntó a Salomón qué era lo que él quería. Y en esta ocasión, él pidió que el Señor pusiera su nombre sobre su casa y que su casa fuera llamada casa de oración. Que si algún día algo llegara a pasar, que el Señor escuchara las oraciones de su pueblo en su casa, y si alguien alguna vez pecaba, que pudiera orar con dirección hacia la casa de Dios, y que si ellos hacían eso, pues que Dios pudiera escuchar sus oraciones y sus plegarias. Y Dios respondió a esta oración de Salomón y a esta petición que Salomón hizo con estos versículos, con esta promesa. Sin embargo,
como podemos ver en la palabra de Dios, esta es una de esas promesas que tiene condiciones. Es una promesa que aplicó para el pueblo de Israel, relacionada con el templo, pero es también una promesa que aplica para la iglesia, porque nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Esta es una promesa donde el Señor promete que si hacemos 4 cosas, Él va a escucharnos, Él va a perdonarnos y Él va a sanarnos. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes que me escuchan en esta noche necesitan en su vida personal sanidad? Sanidad sobre varias áreas. Sanidad sobre su matrimonio, sanidad sobre sus relaciones, sanidad sobre su vida espiritual, sanidad sobre su mente, sanidad sobre su área de trabajo, sanidad en muchas áreas. No solo nuestras vidas personales necesitan sanidad, sino que también muchas veces nuestra iglesia, los lugares donde nosotros mantenemos trabajando, estudiando y aún nuestro país, nuestras instituciones necesitan sanidad. Nuestro gobierno necesita sanidad. El mundo entero necesita que Dios nos sane, y nosotros, específicamente también en este año que estamos en elecciones electorales o que vamos a estar en elecciones presidenciales, también necesitamos pedirle a Dios que tenga misericordia y que sane nuestra tierra. Antes de comenzar con cada uno de los puntos de este mensaje, yo quisiera mencionar de que el contenido de esta prédica lo escuché del pastor Rick Warren y yo tomé mis notas de su mensaje y ahora lo estoy compartiendo con ustedes. Bueno, habiendo mencionado esto, puedo decir de que hablando acerca de esta promesa que Dios le dio a su pueblo o que Dios nos ha dado a nosotros, vemos que hay 4 condiciones para que nosotros podamos recibir la respuesta de Dios. Y vamos a ver las condiciones que Dios coloca. La primera condición, si nosotros queremos recibir sanidad y restauración, está en admitir que no estamos en control de las cosas. Admitir que no estamos en control de las cosas. En otras palabras, tener humildad. La Biblia dice, si mi pueblo que invoca mi nombre se humilla delante de mí. Y humildad en este caso pudiera tener su sinónimo en aprender a admitir y entender que no estamos en control de muchas situaciones que suceden en nuestra vida. Eso es humildad. O eso es un sinónimo de humildad. Cuando yo me acerco delante de Dios con humildad, yo no lo hago con un espíritu de arrogancia, yo no lo hago demandando cosas, yo no hago faltándole el respeto a Dios, sino que más bien me acerco humildemente delante de su presencia. Es interesante que parece que en la Biblia no hay ni un solo versículo donde Dios nos anime explícitamente a pedirle al Padre que nos enseñe humildad o que nos haga humildes. No hay un versículo explícito que diga que le pidamos al Señor que nos haga humildes. El Señor Jesús en el Nuevo Testamento sí dijo que aprendiéramos de Él a ser mansos y humildes, pero no hay explícitamente algún versículo que diga que le pidamos a Dios que nos humille o que nos haga humildes. Porque pedirle a Dios que nos haga humildes puede dar a entender de que le estamos pidiendo a Dios que Él nos humille. En general, cuando la Biblia habla acerca de humildad, habla de ella como una elección voluntaria. La Biblia dice una y otra vez, tú humíllate, humíllate, humíllate. Y cuando el hombre decide no humillarse delante de Dios, hay algunos casos en los cuales Él ha decidido por su misericordia humillar a la gente. Pero aún después de que Dios los ha humillado, también la gente voluntariamente ha tenido que humillarse delante de Dios. Algunos ejemplos los tenemos en la palabra de Dios. Por ejemplo, el rey Nabucodonosor se exaltó y él vio la gloria y la grandeza de su reino y dijo, todo esto es por mi sabiduría, es por mi poder, es por mi persona. Y Dios lo humilló, echándolo y prácticamente haciéndolo o convirtiéndolo como en una bestia. Pero después de que los tiempos y los días se cumplieron sobre él voluntariamente tomó la elección de humillarse delante de Dios y reconocer que el Dios de los cielos reina sobre todos los asuntos de la tierra y que Él es Dios. Nabucodonosor, a pesar de que Dios lo humilló, él también después de esa humillación tuvo que corresponder humillándose a sí mismo.
En la Biblia, el Señor nos indica varias veces que es mejor que nosotros tomemos la decisión voluntaria de ser humildes y de humillarnos delante de Dios, de tomar esta actitud de decir, Señor, tú tienes el control de las cosas. Tú sabes por qué pasan las cosas, no yo. Tú eres Dios, no yo. Y hablando acerca de humildad, no solamente esto que acabamos de mencionar, sino que podemos decir que Dios ama a la gente humilde. Dios ama y mira de cerca a la gente humilde. Y en la palabra de Dios hay por lo menos 4 cosas o 4 bendiciones o 4 cosas que el Señor promete hacer con nosotros si somos humildes, si aprendemos a ser humildes, si escogemos voluntariamente en nuestras vidas el camino de la humildad. Número 1, si soy humilde, la palabra de Dios me enseña que Dios me va a guiar si soy humilde. Leamos Salmos capítulo 25 y verso 9 en la Nueva Traducción Viviente. Salmos capítulo 25 y verso 9 dice, guía a los humildes para que hagan lo correcto, les enseña su camino. Si alguna vez en nuestras vidas estamos en una situación en la que nosotros no sabemos qué hacer, la humildad, humillarnos delante de Dios y darle el control a Dios sobre las circunstancias de nuestra vida pueden ayudarnos a tener una respuesta y a tener dirección clara de lo que debemos de hacer. Una persona arrogante que cree que lo sabe todo y que hace todo a su manera y que no necesita consultar nada y que él tiene el poder sobre las circunstancias de su vida y poder para decidir todo y nunca le pide ayuda al Señor, pues no recibirá dirección y cometerá muchos errores. Pero una persona humilde que aprende a entregar el control de su vida, de las áreas de su vida y de todo lo relacionado con él a Dios, no cometerá tantos errores. Tendrá luz y dirección en su camino para hacer lo que tiene que hacer. Así que la primera bendición que Dios nos promete, si somos humildes, es que Dios nos va a guiar. Dios guía a los humildes. Otra bendición que la palabra de Dios menciona, o la segunda bendición que la palabra de Dios contiene, es que dice que si soy humilde, Dios me va a bendecir. Si soy humilde. Salmos capítulo 66 y verso 2, en la Nueva Traducción Viviente, y en la segunda parte del versículo, Salmos 66, 2, dice, bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Dios no bendice a la gente orgullosa. Dios no bendice a la gente autosuficiente. Dios no bendice a esta gente que dependen de sí mismos, más al humilde, más al que entrega control de su vida completo a Dios y confía en Él, Dios lo bendice. Dios bendice al humilde. La tercera bendición o la tercera cosa que encontramos en la Biblia acerca de la humildad o que Dios promete darnos si somos humildes, es que la palabra de Dios dice que si soy humilde, Dios me va a dar el poder para cambiar. ¿Y cómo se traduce eso? Dios me va a dar gracia si soy humilde. Si soy humilde, Dios me va a dar gracia. La palabra de Dios dice en Santiago 4:6, siempre en la Nueva Traducción Viviente, y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Si estamos luchando contra el pecado, si estamos luchando contra áreas de nuestra vida que estamos deseando profundamente en nuestro corazón que Dios pueda cambiar y no podemos y constantemente estamos fallando. Si somos humildes y otra vez le damos el control a Dios sobre nuestra vida y somos humildes y nos humillamos delante de Él y reconocemos que Él es Dios y solamente Él puede cambiarnos, Él nos va a cambiar. Dios da gracia al humilde, pero mira de lejos al altivo. Cuando uno es orgulloso, cuando uno es altivo delante de Dios, cuando uno piensa que uno sabe cómo resolver las cosas, uno se opone a Dios porque dice que Dios mira de lejos al altivo. Y por eso en nuestras vidas personales nos conviene aprender a ser humildes, aprender a darle el control de las circunstancias de nuestra vida al Señor, aprender humildad. Cuarta cosa que el Señor promete darme si soy humilde, es que si soy humilde, Él me va a dar descanso. Si soy humilde, Él me va a dar reposo. Si soy humilde, Él me va a dar descanso. Mateo capítulo 11 y verso 29, siempre en la Nueva Traducción Viviente, dice,
Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Si soy humilde, Dios me va a dar descanso. Si soy humilde, Dios me va a dar paz. Si pongo los problemas de mi vida y las situaciones de mi vida en las manos de Dios, en su control, y espero a que Él actúe en su tiempo, Él me va a dar paz, Él me va a dar descanso. Pero la condición es: ponte sobre ti mi yugo, ponte debajo de mi soberanía, de mi reino, de lo que yo te estoy demandando. Sé humilde, reconoce que no tienes el poder para cambiar ciertas circunstancias. Sé humilde y yo te voy a dar descanso. Así que la humildad empieza con actitud de: Señor, tú eres Dios y yo no. Así que tú sabes mejor las circunstancias de mi vida. Tú sabes por qué estoy así. Tú sabes por qué pasó esto. Tú y solamente tú estás en control y yo confío en lo que estás haciendo en mí. Tenemos que aprender a ser humildes. Tenemos que escoger como primera prioridad en nuestra vida la humildad. Así que la condición primera que Dios pone para sanarnos, para restaurarnos, para libertarnos, es que seamos humildes, que nos humillemos delante de su presencia, que nos humillemos delante de Dios. Segunda condición que se pone en el versículo empieza: si mi pueblo se humillare y oraren. Si mi pueblo orare. Muchas veces nosotros, cuando estamos enfrentando situaciones de la vida, estamos esperando a que Dios actúe, cuando en realidad es Dios el que nos está esperando a nosotros primero. Si yo tengo un área de mi vida que yo deseo que sea restaurada, que sea sanada por el Espíritu Santo y que Dios ponga su mano sobre ella, ¿estoy orando por esa área de mi vida? ¿O solo estoy actuando impulsivamente? ¿O solo estoy reaccionando? ¿O solo estoy actuando con base en mis sentimientos y en mis emociones? ¿Estoy orando por esta área en la que yo deseo restauración? ¿O solo estoy tontamente actuando y dándome cuenta vez tras vez que no tengo el control, que solo Dios puede resolver las situaciones en las que yo pudiera estar involucrado? ¿Estoy orando? ¿Estoy orando? La condición o la segunda condición que Dios coloca es: si mi pueblo orare. Si mi pueblo orare. Y ahora bien, si Dios nos anima a que estemos orando, ¿cómo podemos orar para encontrar restauración? Primero, Dios nos anima a que oremos pidiéndole a Dios. Juan, capítulo 16, y los versículos del 23 al 24 dicen: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Este versículo primeramente enseña que el Señor desea que nosotros pidamos, que nosotros le pidamos, que nosotros oremos por las situaciones en las que estamos. ¿Por qué desea Dios que nosotros pidamos? Si Él lo sabe todo, si Él conoce mis necesidades, si Él conoce mis situaciones y mis circunstancias, ¿por qué Dios desea que yo ore? Bueno, una de las razones por las que nosotros oramos y le pedimos al Señor es porque la oración y el pedirle a Dios en oración las cosas hace que nosotros aprendamos a confiar en Él, hace que nosotros desarrollemos nuestra confianza en Él. Así es como funcionan, de hecho, las relaciones humanas entre un padre y un hijo. Cuando un hijo tiene una necesidad, el hijo la expresa, generalmente cuando es niño la expresa con llanto. El padre oye la necesidad, el padre provee para la necesidad y después de eso hay confianza entre ellos. Hay confianza entre ellos, que el padre escucha y el padre va a proveer para la necesidad. Dios quiere que nosotros oremos por nuestras necesidades y pidamos para que aprendamos a confiar en Él. Aquí yo quiero contarles una historia. Hace algunos años, antes de la pandemia, recuerdo que había una persona del grupo de jóvenes, una joven del grupo de jóvenes mayor que yo, que me molestaba y me decía: ay, el Señor me dice que yo soy tu hermana mayor, que soy mayor que vos y te voy a estar cuidando y que soy tu hermana mayor y aquí que allá. Y me reía, la verdad es que me causaba como risa por dentro de que, sí pues, somos hermanos, ¿cómo no? Y así pasó bastante tiempo. Hasta que un día
estaba yo en mi casa un día de esos y me llamó mi hermano mayor, estaba trabajando en el interior y de repente de la nada me llamó muy contento para saludarme, para preguntarme cómo estaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dijo, mira, fíjate que sentí regalarte 100 quetzales. Entonces ahí me mandas la información y yo te los voy a enviar y no sé qué y no sé cuánto y colgamos. Y cuando yo me iba a dormir esa noche que hablé con mi hermano, me puse a pensar y dije, mi hermano está en el interior del país. No creo que él vaya a buscar, no sé, algún cajero, alguna caja rural o algún lugar así para simple y sencillamente irme a depositar 100 quetzales. 100 quetzales de veras que no es mucho, pero de veras que a mí no me caerían mal, o sea, no es que me hagan necesariamente falta, pero no me ofendería si me los diera. Entonces, antes de irme a dormir, agarré el objeto, mi sábana o con lo que me iba a tapar y oré, Señor, te pido en esta noche que mi hermano me regale esos 100 quetzales. Amén. Y me fui a dormir. Al siguiente día hubo culto aquí en la iglesia y como siempre o casi siempre vengo aquí a la iglesia con un saco. Cuando terminó el culto se acercó esta muchacha que me molestaba y que me decía, ay sí, que somos hermanos y que no sé qué. Y cuando sentí, tenía un sobre en la mano y me lo metió en el bolsillo del saco. Y yo como, bueno, qué bueno, una ofrenda. Amén, aleluya. Y lo ignoré nada más, me cerré el saco y ya. Cuando llegué a mi casa y me iba a quitar el saco, fui a buscar en el bolsillo del saco, saqué el sobre. Y cuando saqué el sobre, saqué lo que había dentro y precisamente había un billete de a 100. Y cuando lo tenía en la mano así observándolo, el Señor me habló con esta referencia que está en los evangelios. Cuando a él lo llegaron a buscar y le dijeron, maestro, allá afuera te buscan tu madre y tus hermanos. Y el Señor respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquellos, y esto lo dice Lucas, así lo dice Lucas de esta manera, aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y Dios me recordó precisamente ese versículo cuando tenía el billete en las manos. Y en ese momento Dios me habló y me dice, esa muchacha te ha molestado de que ella es tu hermana. Anoche me pediste que tu hermano te regalara 100 quetzales. Yo escuché tu oración y le mandé a tu hermana a que te los regalara, solo para demostrártelo, que ella es no solamente hermana en la fe, sino que es más hermana que un propio hermano de sangre. Y eso es lo que yo quería demostrarte haciendo eso. El Señor nos anima a que nosotros pidamos precisamente para que aprendamos a confiar en Él, para que aprendamos a confiar al ver que nuestras oraciones son respondidas, al ver que Dios empieza a tomar el control sobre las áreas de nuestra vida, al ver que el Señor empieza a actuar y a obrar sobre nosotros, tomando el control de las cosas. La palabra de Dios también dice en Efesios capítulo 6 y verso 18, Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí podríamos agarrar un resaltador y resaltar todas las veces en que el versículo utiliza la palabra todo, orando en todo tiempo, con toda súplica, por todos los santos. El Señor nos insta a que en todo momento nosotros estemos orando, 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 orando y orando. No importa, debemos nosotros necesariamente de orar por todo. Dios se encargará de la respuesta. Algunas veces Él responde no. Algunas otras veces sí, pero es nuestra responsabilidad que llevemos todo delante de la presencia del Señor. Esa es otra manera, de hecho, de ser humildes, de darle el control de nuestra vida al Señor, orando, orando y continuando en la oración. Nosotros al orar desarrollamos también una actitud delante de Dios que dice, Señor, te necesito ayuda, yo no puedo con esto, pero tú sí puedes. Yo no tengo para esto, pero tú eres el dueño del oro y la plata. Yo no tengo la posibilidad y el poder, pero tú me puedes ceñir de poder y fortaleza. Señor, te necesito. Señor, ayúdame. Señor, socórreme. La segunda condición que el Señor pone en este versículo es, si mi pueblo orare, si mi pueblo orare, si mi pueblo orare. La tercera condición que el Señor coloca es, si mi pueblo busca mi rostro. Si mi pueblo busca mi rostro, y esto se trata de buscar a Dios, el rostro de Dios, la presencia de Dios y no un milagro. Hace muchos años que vino Charlie Phillips por andar metido en cosas en las que, bueno, a mí ni siquiera me habían llamado esa vez, pero yo logré, gracias a Dios por su misericordia, que el pastor Charlie Phillips orara por mí. Y él me dijo algo muy interesante en esa vez. Él me habló acerca de Salomón y me dijo de que muchos jóvenes son como Salomón.
Reciben la bendición de parte de Dios, pero nunca caminan en ella. Buscan a Dios solamente por las bendiciones que Dios les puede entregar en su mano, pero nunca lo buscan a Él. Entonces, cuando reciben la bendición y la tienen sobre su mano, se olvidan instantáneamente de Dios. Y el Señor desea, anhela de todo corazón que nosotros busquemos su rostro, no un milagro. Que no estemos la mayor parte del tiempo en oración pidiendo cosas y pidiendo, sino que también nuestra mayor petición sea: Señor, yo quiero tu presencia. Señor, yo quiero conocerte a ti. Señor, yo quiero conocer tus caminos. Aunque tu respuesta sea no a lo que yo te estoy pidiendo, mi gozo eres tú. Mi gozo está en tu presencia. Tu rostro es lo que yo, Señor, estoy buscando, ser cambiado por ti, tener un corazón más manso, más tierno para tu presencia. Es a ti a quien yo estoy buscando y no a los milagros. Es a ti a quien yo estoy buscando y no el pan y los peces. Es a ti a quien yo estoy buscando y no a la prosperidad. Es a ti es a ti es a quien yo busco, a ti es a quien yo deseo, a ti es a quien yo amo. Dios anhela que nosotros lo busquemos. Dios anhela que nosotros nos acerquemos a Él. Proverbios capítulo 8 y verso 17, en la Reina Valera dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Dios anhela ser buscado y solicitado por nosotros. Dios anhela que Él sea una prioridad en nuestras vidas, que nuestro tiempo devocional y nuestro tiempo con Él sea lo primero. Que no tengamos esta actitud de: ay, Señor, voy a ir a orar y te voy a ir a buscar después de que vea mis 4 capítulos de la temporada tal en Netflix porque está bien emocionante y no sé si van a matar al fulano o lo van a dejar con vida. O: Señor, te voy a ir a buscar después de que esté ahí con mi teléfono respondiendo a todos mis mensajes en las redes sociales, publicando una foto y poniendo hashtags. Sino que: Señor, tú eres mi prioridad. Cualquier otra actividad que yo tenga que hacer en mi vida, lo puedo hacer después, pero tú eres número uno. Tu rostro, tu presencia, tu mirada, tu aprobación sobre mi vida es lo principal. Dios anhela que nosotros busquemos su rostro. Si mi pueblo buscare mi rostro. Salmos capítulo 14 y verso 2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. La Biblia dice que nosotros somos entendidos, bienaventurados, bendecidos cuando buscamos a Dios. Y en este versículo precisamente dice que Dios está viendo sobre la tierra, sobre los hijos de los hombres, para ver si hay alguien con entendimiento que busque a Dios, que ponga en prioridad a Dios, que ame a Dios, que no busque sus bendiciones, sino que lo busque incansablemente a Él. Mateo capítulo 6 y verso 33, en la Reina Valera dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que esta tercera condición habla: si mi pueblo buscare mi rostro, si mi pueblo me buscare a mí, si mi pueblo me llamare a mí, si mi pueblo me busca, si mi pueblo busca mi presencia. La cuarta condición que Dios coloca es: si mi pueblo se vuelve de sus malos caminos. Si mi pueblo se vuelve de sus malos caminos. Y aquí quiero explicar algo. Generalmente cuando hablamos acerca de los malos caminos, nosotros tendemos a hacer, como dijo Jesús en los evangelios, mirar bien atentamente la paja que está en el ojo de nuestro hermano, mas no darnos cuenta de la viga que está en nuestro propio ojo. Y a veces nuestros caminos no nos parecen tan malvados ni tan perversos delante de Dios, en especial cuando los comparamos con el camino de otras personas. En el mundo hay alta tasa de homicidios, genocidios, abortos, divorcios, fraudes y otro montón de cosas desordenadas. Y cuando nosotros comparamos nuestra vida delante de Dios, decimos: yo no soy así, yo no ando caminando en malos y viles caminos. El problema o la situación es de que la raíz de toda maldad, la raíz de todo camino torcido delante de Dios está en olvidarnos de Dios. Olvidarnos de Dios es la raíz y el principio para empezar a encaminarnos en todos los caminos malos de este mundo. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le estaba llamando la atención a su pueblo, el mayor pecado que Dios les reclamaba a ellos es que Él les decía: ustedes me abandonaron a mí, fuente de agua viva. Y esa es la raíz o el principio de empezar a caminar en los caminos de desobediencia.
Ese es el principio para empezar a desencadenar y a dejar salir con toda la fuerza todos los deseos mundanos que nuestra carne tiene. Olvidarnos de Dios. Así que volvernos de nuestros malos caminos habla de olvidarnos del mundo para acordarnos de Dios, darle la espalda al mundo para acordarnos de los caminos de Dios. La Biblia dice en Santiago que todo aquel que es amigo del mundo se torna enemigo de Dios. Y volvernos a Dios de nuestros malos caminos es lo último que Él está solicitando. Isaías 17:10 dice: porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El mayor pecado que nosotros podemos cometer empieza olvidándonos de Dios, apartándonos de su presencia, dejando de confiar nuestras vidas en Él. Todos los desastres que nosotros nos podemos imaginar comienzan cuando nosotros nos olvidamos de Dios. El rey David, por ejemplo, estaba en una de sus mejores situaciones de vida, rey de Israel, casi que en lo más alto y en la cúspide de las promesas de Dios, mas él descuidó su vida espiritual y en el tiempo de la guerra se levantó tarde y salió al terrado de su casa a echar un ojo sobre el pueblo, y ahí vio una mujer y la codició. Y ahí empezó, desde ahí en ese momento, uno de los periodos más tristes, dolorosos y más agudos de su vida. Pero todo empezó porque él descuidó su vida espiritual, porque él por un momento quizá se olvidó de su Dios, descuidó su vida espiritual, y entonces ahí vino la caída para él. Nosotros tenemos que volvernos a Dios y olvidarnos del mundo y de las cosas que están afuera para acordarnos de Dios. Arrepentimiento es la palabra correcta que define esta situación. Estábamos caminando hacia esta dirección, pero de repente damos un giro completo de 180 grados para caminar en otra. La palabra griega que se utiliza para definir arrepentimiento es la palabra metanoia, que habla de un cambio de mente. Pero el arrepentimiento va más allá de un cambio de mente. Va a un cambio de mente, un cambio de voluntad, un cambio de emociones. Es un cambio profundo dentro de nosotros cuando nos arrepentimos. Y el arrepentimiento no es jamás algo malo, sino más bien algo positivo. Es pasar de las tinieblas a la luz. Es pasar de la muerte a la vida. Es pasar de estar ciegos para poder ver claramente. El Señor requiere de su pueblo que si nosotros queremos ser sanados, que si nosotros queremos ser restaurados, que si nosotros queremos ser limpiados por Él, nos arrepintamos y nos volvamos de nuestros malos caminos. La Biblia dice en Proverbios capítulo 28 y verso 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A veces lo más difícil y lo peor que nosotros podemos cometer en esta vida no es el pecado, sino ocultarlo, no traerlo a la luz, no tratar con él, dejarlo ahí como cubierto o intentar tapar el sol con un dedo, hacer que las consecuencias sean mínimas. Imitar precisamente al rey David. Cuando él pecó, él no se arrepintió de inmediato, sino que él intentó ocultar las cosas. Él llamó a Urías de la guerra. Él intentó hacer que Urías se acostara con su esposa para que todo el mundo dijera, vino de la guerra, se acostó con su esposa, ahí está su hijo. Basta. Y luego cuando todo lo que él intentó sanamente no le funcionó, entonces lo mandó a matar para que, según la ley, de manera medio limpia, pudiera tomar a su esposa, a la viuda que había quedado de guerra. Y entonces no hubiera ningún problema. Mas Dios no dejó en oculto su pecado. En su gran misericordia, Dios no dejó oculto su pecado. Dios no dejó oculta su transgresión, sino que Él la sacó a la luz para que Él pudiera arrepentirse. Y luego la respuesta del rey David en arrepentimiento fue, Señor, está bien, has sido justo con tu juicio hacia mi vida, mas no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu, no me eches de tu presencia. Nosotros tenemos que tener un corazón humilde delante de Dios y humillarnos y ser contritos. Señor, he pecado, mas no me apartes de tu presencia, no me apartes de ti. Yo me vuelvo de todo mi corazón. Por favor, restáurame, restaura mi vida, restaura mis relaciones, restaura, Señor, mi familia, restaura, Señor, mis finanzas, restáurame, yo me arrepiento, de todo mi corazón me vuelvo a ti. Por favor, ten misericordia. Y el Señor responderá en su momento a esas oraciones. Santiago capítulo 5 y verso 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros
y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Otra situación que nosotros podemos utilizar u otra herramienta es que pidamos oración a los demás. Si no tenemos, digamos, como alguna persona cercana a quien podamos pedir la oración, pues acerquémonos con nuestros líderes, con nuestros pastores y pidamos que alguien más ore por nosotros y Dios nos sanará y Dios nos restaurará y Dios vendará nuestro corazón herido y Dios sanará nuestras relaciones y Dios actuará en nuestras vidas, pero no lo va a hacer si nosotros no pedimos ayuda, si nosotros no oramos, si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no buscamos el rostro de Dios, si nosotros no nos humillamos delante de su presencia. Bien, como conclusión, voy a repetir nuevamente el versículo. Si mi pueblo, que invoca mi nombre, se humilla ante mí, si oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oremos. Señor, en esta ocasión queremos acercarnos delante de tu presencia. Queremos pedirte perdón por ser orgullosos. Hemos sido orgullosos. No te hemos pedido ayuda. Señor, mas en esta tarde te pedimos perdón y reconocemos que tú estás en control de todas las situaciones. Tú y solamente tú eres Dios. Tú y solamente tú tienes el control de todo. Tú y solamente tú sabes todas las cosas. Queremos pedirte perdón, Señor, porque cada vez que hemos intentado actuar para tomar el control, las cosas más se salen de control. Solamente tú sabes, Señor. Solamente tú conoces y tus planes son perfectos. Señor, que podamos conocerte a ti profundamente. Que podamos conocer tu corazón. No queremos ser como el pueblo de Israel, que te conocieron a ti por la manera en la que tú respondías sus oraciones, pero nada más. Nunca conocieron tus caminos. Nunca conocieron, Señor, tus sendas. Nunca conocieron más profundamente tu corazón. Ellos solo conocieron tus milagros, mas nosotros queremos conocer tu corazón y tus caminos, Señor. Revélanos tu rostro. Señor, perdónanos si algún día hemos tomado con mucha ligereza tu presencia. Si hemos sido profanos en ese sentido. Si hemos tomado como muy ligeras las cosas santas y no hemos apreciado tu presencia. Perdónanos. Perdónanos. Señor, en esta ocasión también oramos por las personas que están en necesidad. Oramos por nuestra iglesia. Y te pedimos, Señor, que nos enseñes a orar. Nos enseñes a presentar todo en confianza delante de ti. Que nos enseñes orando a confiar en ti, a confiar en tu obra, a confiar, Señor. Y por último, nos arrepentimos profundamente, Señor. Cambia nuestras vidas. Cámbianos, Señor. Tu palabra dice que es tu benignidad la que nos guía al arrepentimiento. Por favor, concédenos el don del arrepentimiento. Concédenos, Señor, el ser limpiados, el ser cambiados, el ser restaurados y el parecernos más a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.